Bienvenidos a esta segunda parte. Hasta ahora nos hemos topado con dos tipos de superficies, planos y esferas. En esta segunda y tercera parte vamos a ampliar nuestro inventario para incluir una variedad de cilindros y superficies cuadráticas. En esta parte, en particular, nos ocuparemos de los cilindros. Vamos a comenzar con la siguiente observación. Vamos a considerar el gráfico de la siguiente ecuación. x2 más y2 igual a 1 en el plano xy. Nosotros sabemos a qué corresponde esto. Esto corresponde a una circunferencia. Esto es una circunferencia unitaria. Es decir, una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. Por supuesto, nosotros podríamos preguntarnos qué conjunto define la misma ecuación, pero si la consideramos no en el plano XY, sino en el espacio tridimensional. Es decir, vamos a preguntarnos por el gráfico de exactamente la misma ecuación en el espacio. X, Y, Z. Es decir, la pregunta es, ¿a qué corresponde esto? ¿Okay? La respuesta es un cilindro unitario, algo que luce así. ¿Okay? La razón para eso es que no importa en qué plano paralelo al plano XY me encuentre Y, es decir, los planos constantes en la dirección de Z, yo siempre voy a ver la misma circunferencia. Esta ecuación es insensible a lo que esté ocurriendo en la dirección de Z, porque la variable Z no aparece explícitamente en ella. Entonces yo siempre veo la misma circunferencia. Si yo me paro en cualquier plano, lo que voy a ver siempre es una circunferencia. ¿Okay? Entonces, a esta superficie, es un objeto que tiene 2 grados de libertad, 2 dimensiones asociadas a él, la vamos a llamar el cilindro unitario. Ok. En forma similar, yo puedo preguntarme por el gráfico de la siguiente ecuación. X a la 2 más Z a la 2 igual a 1, una vez más en el espacio tridimensional, que estoy llamando simplemente el espacio XYZ, ¿cierto? Y esto se va a corresponder también con un cilindro, ¿cierto? Pero es un cilindro que se extiende a lo largo del eje Y. ¿Ok? Entonces esto es un cilindro unitario o un cilindro de radio 1, cilindro de radio 1 a lo largo del eje Y. Es decir, algo que luce así.
Y finalmente, podríamos preguntarnos por el gráfico de una ecuación similar. ¿Cierto? Que sería, entonces, en lugar de las variables x y z, queremos que aparezcan las variables y y z. Nos preguntamos por cuál es el gráfico, cómo luce esta superficie en el espacio tridimensional, y de nuevo va a ser un cilindro de radio 1, pero que se extiende a lo largo de la variable que no aparece en esta ecuación definitoria. En este caso sería la variable, sería el eje x. Entonces sería un cilindro de radio 1 a lo largo del eje x, ¿cierto? El cual luciría así. ¿Ok? Ahora, observemos el patrón general de estas tres superficies, ¿cierto? Resulta que, en general, para graficar una ecuación en el espacio en el que solamente dos de las tres variables están presentes, como por ejemplo acá solamente están presentes la variable x y la variable y, la variable z está ausente, ¿cierto? Entonces, su gráfica va a estar determinada por el siguiente algoritmo, ¿cierto? Uno primero grafica en el plano de las variables cómo luce la curva, ¿cierto? En este caso, graficamos la curva en el plano XY y lo que vemos es una circunferencia unitaria, como ya habíamos dicho, ¿ok? Y luego extrapolamos esa curva en la dirección de la variable que no está presente en la ecuación. Es decir, nosotros extrapolamos esta curva a lo largo de la dirección del eje Z. Exactamente lo mismo ocurre acá. Tenemos la gráfica de esta ecuación en el plano XZ, que también corresponde a una circunferencia, y extrapolamos en la dirección de la variable que no está presente, en este caso el eje Y. Y finalmente, en este caso, tenemos una circunferencia en el plano YZ y extrapolamos en la dirección de la variable que no está presente, en este caso el eje X. Desafortunadamente, por abuso del lenguaje, cualquier superficie que se obtiene de esta manera se denomina un cilindro, ¿cierto? Entonces, voy a dar acá una definición semántica de lo que es un cilindro. Digamos, para nuestros propósitos, esta no es la definición más general, pero es la que sirve para lo que queremos destacar nosotros en este curso. Entonces, un cilindro es una superficie que se genera al desplazar en uno de los ejes coordenados una curva aplanada. ¿Okay? En los casos anteriores, todas las curvas dadas eran circunferencias, pero uno puede tener, por supuesto, ejemplos más generales. Entonces, veamos algunos de ellos. Ejemplos.
Comencemos con uno sencillo. Supongamos que yo le doy a usted la siguiente ecuación, z igual a y2. Entonces aquí la variable que está ausente es la variable x. Y por lo tanto esperamos que esto sea un cilindro que se extiende a lo largo del eje x. Efectivamente, es fácil graficar esta curva. Corresponde a esta superficie. Okay. Entonces, lo que hacemos acá es graficar lo que esta curva representa en el plano ZY. Eso corresponde a una parábola, ¿cierto? Y extendemos esa parábola a lo largo del eje X, lo cual nos da esta superficie que luce como una especie de canoa en forma de parábola. Si ustedes quieren, pueden pensar en esto como una colección infinita de parábolas apiñadas a lo largo del eje X. Muy bien. Un segundo ejemplo es una superficie que debe ser familiar para ustedes. Y es la siguiente. 2x más 3z igual a 6. Esto, de su curso de geometría vectorial, debe reconocerse como un plano, ¿cierto? Pero observen que en esta ecuación está ausente la variable y. Entonces lo que esperamos es que esto corresponda a un cilindro. Y el cilindro tiene la siguiente forma. Entonces, una vez más, el algoritmo para obtener esta superficie es sencillo. Graficamos esta ecuación en el plano XZ. Eso nos va a dar esta línea recta. ¿Ok? Y extrapolamos esa línea recta a lo largo del eje correspondiente a la variable que está ausente. En este caso, la variable y. Y eso nos da este plano. Entonces, algunos planos pueden considerarse como cilindros. Eso no debe causarles confusión si tienen clara la terminología. Finalmente, consideremos el siguiente ejemplo. La ecuación XY igual a 1. Esto deben reconocerlo ustedes de su curso de cálculo elemental. Esto corresponde a una hipérbola, cuyas rectas directrices están determinadas por los ejes coordenados X y Y. Si ustedes grafican esa superficie, va a corresponder a un cilindro también. Y el cilindro tiene esta forma. Ok, entonces, de nuevo, lo que yo hago es graficar esta curva en el plano XY, ¿cierto? Eso me da lugar a esta hipérbola, ¿cierto? Esto sigue hasta infinito. Aquí dibujé solamente una porción de ella. De nuevo, esto sigue hasta infinito. Tienen asíntotas en los ejes coordenados. Esas son las dos ramas de la hipérbola, ¿cierto? Y eso da lugar a dos hojas, porque hay que extender en la dirección de la variable que no aparece explícitamente en la ecuación. En este caso, la variable z. Entonces obtenemos así algo que podríamos pensar como una familia infinita de hipérbolas apiñadas a lo largo del eje Z.